Bueno, buenas tardes, acá allá de noche, ¿no? Ya Sí. hasta ahora, justo por el vino ese que se van a tomar sin mí, que Pero a tu sería de salud, noche. pero a tu salud, ¿Qué turquita? No te escuché. pero a tu salud. Pero mi salud, no. Mamá. Bueno, qué difícil hablar después de estas mujeres. Sí, yo... Quiero empezar agradeciendo a la universidad, a Denis y especialmente a Oriana por la invitación, por la organización de este panel. Para mí es un honor estar en este panel con estas tres compañeras enormes. Y en este panel además intergeneracional, donde tenemos una de cada generación, que también me parece que es una apuesta interesante para pensar esto a 40 años del fin de la dictadura, bueno, distintas generaciones que intervinimos y que pensamos desde distintos lugares. Y para mí es un honor enorme haber estado en este panel con Vera, que es una compañera a la que quiero y admiro profundamente, una mujer enorme y lúcida, que no ha dejado de pelear un solo día de su vida, de enseñarnos, de la que aprendo todos los días un montón, que está siempre al tanto de lo que sucede y que está siempre orientándonos hacia dónde tenemos que ir. La turca, a la que adoro y que extrañamos desde acá muchísimo, que hace mucho que no viene, de que también aprendo un montón, una compañera gran luchadora con una experiencia de vida enorme y con una capacidad para reflexionar y para pensar sobre su propia experiencia que nos ha enseñado a todos nosotros mucho más que varias bibliotecas juntas. Y Oriana, que me resulta un placer enorme estar compartiendo este panel, que fue alumna de grado nuestra y que ahora está ahí estudiando, ya terminó su maestría, pensando en el doctorado, y hoy ser compañera de panel para mí es un honor y un privilegio enorme, la verdad que es de mucha satisfacción. Cuando escuchaba a las compañeras y cuando antes venía pensando qué hacer, qué decir, ¿no? Es un momento muy difícil. Cuando empezamos a pensar el panel fue antes de las elecciones y era un escenario distinto pensar los 40 años de democracia, y ahora todo parece mucho más complicado. Y ronda esa idea que un poco cerraba el panel anterior de cómo es posible en el país de los juicios a los genocidas, en el país de la recuperación de los campos de concentración como sitios de memoria, de tantos años, en el país de las madres, de las abuelas, que gane Milei y gane Villarroel las elecciones, ¿no? Y efectivamente es una pregunta que nos venimos haciendo, ¿no? No vengo a traer la respuesta, la aviso desde ya, pero entonces pensaba, cuando le proponía a Ori qué propuesta traer, que me interesaba indagar ya no solamente sobre la lucha o la lucha de los organismos o la lucha de estos 40 años para la construcción de memoria, verdad y justicia, sino que de esa lucha, que de esa experiencia podía servirnos para pensar el momento que estamos viviendo y lo que se nos viene de acá en adelante. Y en ese sentido, recordaba que en 2017, en pleno gobierno de Mauricio Macri, cuando parecía que el gobierno de Mauricio Macri tenía un consenso absoluto, habían echado a una cantidad enorme de trabajadores del Estado, y dentro de esos despidos se había despedido a gran cantidad de áreas que estaban dedicadas a la investigación de los crímenes del genocidio, y no a cualquier crimen, digamos, habían mermado todas las oficinas, pero especialmente habían, por ejemplo, despedido a todos los que estaban destinados en el Banco Central a investigar los crímenes económicos y los intereses económicos, y quienes habían sido los verdaderos beneficiarios de la política de la dictadura. Esa área había quedado sin ningún trabajador porque los habían despedido a todos casualmente, ¿no? Y así, esa era la sensación que teníamos todos. Veníamos ya de
una discusión con los primeros discursos del Estado negacionistas y una discusión con lo pérfido, ¿no? También se recordaba eso en el panel anterior. Y en ese contexto aparece el 2x1. El 2x1 de la Corte Suprema, que no era el primer 2x1, no era el primero que salía Muiña por esa aplicación, pero sí era la primera vez que la Corte fallaba de fondo, es decir, argumentaba por qué estaba bien la aplicación del 2x1. Y yo me acuerdo que los organismos nos juntábamos alrededor de una mesa a pensar qué hacer, había una angustia profunda, la sensación de están llevándose puestos las conquistas de tantos años, y automáticamente empezaban a llegar los primeros mensajes de a dónde vamos, digan a dónde hay que ir, convoquen, pongan un horario que ahí vamos a estar, y se fue armando una gran bola de nieve y terminó esa plaza con 500.000 de personas, con un Congreso votando una ley que estructuralmente tiene un montón de problemas, pero que se votó por unanimidad, y con una plaza de las más unitarias que hemos visto en las últimas varias décadas, con todo el espectro político diciendo, este es un límite, hasta acá, ¿no? Y cuando eso sucedió, empezaron a haber algunas discusiones y algunas preguntas de dónde estaba todo eso guardado, cómo es que eso había salido en ese momento, dónde esa misma sociedad que había podido votar a Macri estaba en esa calle defendiendo la conquista de los juicios, y se empezó a comparar con otras conquistas que habían sido también arrasadas por el macrismo y no habían tenido la misma resistencia, como por ejemplo la ley de medios, que era igualmente necesaria, que era de la dictadura la ley de medios que teníamos, y sin embargo el macrismo ni bien asumió, se la había llevado puesta sin casi ninguna resistencia. Y yo pensaba en aquel momento que de alguna manera podríamos hacer una analogía rara, es una analogía poco académica, con el cuento de los tres chanchitos, ¿no? Y el cuento de los tres chanchitos que, bueno, lo conocemos todos, cada uno tiene su versión en los países de Latinoamérica, no me voy a detener en ninguna, pero lo que yo planteaba en ese momento es que mientras que el Memoria, Verdad y Justicia o los juicios eran la casita de ladrillos, que tenían cimientos, que tenían las paredes de ladrillo, que tenían una buena estructura, y por ahí la ley de medios había sido la casita de paja. Y entonces el lobo había soplado y se la había llevado puesta, y con la casita de ladrillos había soplado y sin embargo seguía ahí parada, ¿no? No seguía igual, seguía más lenta, seguía con un montón de problemas, pero seguía en pie. Y entonces lo que yo pensaba, o me parecía que era importante reponer, y que me parece que esa es una de las deficiencias que venimos teniendo, y por lo menos que nosotros venimos identificando y venimos conversando entre nosotros, es por qué la memoria, la verdad y la justicia, los juicios, ¿por qué son la casita de ladrillos a diferencia de otras reivindicaciones que pueden ser igualmente justas y que sin embargo no lo son? Entonces, sí, ahora mi idea es irme para atrás a intentar mirar estas 4 décadas, pero desde esa búsqueda, ¿no? Desde esa pregunta de dónde está el factor diferencial que hizo, por lo menos en el 2017, que ese resorte saltara y que se impidiera el avance de esta medida en particular. Tanto la Turca como Vera hicieron una intervención que repuso lo que fue nuestra preocupación central en estos 40 años, que fue explicar y entender lo que había sucedido durante la dictadura y recuperar las memorias, las identidades, los proyectos, los sueños de aquellos compañeros y compañeras que habían peleado por un proyecto alternativo, por el socialismo, por un mundo mejor, por como cada uno de nosotros lo quiera nombrar, o cada uno de ellos lo hubiera nombrado en aquel momento, porque nos pareció siempre que la idea de que las víctimas
que los militares eran monstruos que se habían llevado a pobres niños inocentes, no explicaba el proceso histórico. Y que nosotros necesitábamos reponer esas prácticas y esas experiencias que habían sucedido previa al aniquilamiento, ¿no? Y durante estos 40 años, en la lucha por la apertura de los juicios, por la memoria, ese fue uno de nuestros objetivos centrales, recuperar las identidades políticas de los compañeros y compañeras. Y entonces me parece que eso que ya lo hicieron la Turca y Vela, yo no me voy a meter, y lo que voy a intentar en todo caso es recuperar la experiencia de la lucha por memoria, verdad y justicia, que muchas veces se nos pasa por alto y no le damos valor, y yo creo que ahí podemos tener una clave para pensar lo que se nos viene. La lucha por memoria, verdad y justicia, como todos sabemos, empezó antes de que terminara la dictadura, con los compañeros y compañeras que pudieron salir del país, habiendo salido de los campos de concentración, o algunos que tuvieron la posibilidad de salir incluso antes de ser secuestrados, que empezaron a dar testimonio de lo que estaba sucediendo en Argentina, en los campos de concentración, y que entonces empezaron a construir, como decía la Turca, en España, en Italia, en Europa, en México y en otros países del mundo, la idea de qué era lo que estaba pasando acá, a pesar de que la dictadura, los dictadores se empeñaban en decir que acá los argentinos éramos derechos humanos y que no había ninguna violación a los derechos humanos. Esa construcción se complementó en el territorio argentino con los organismos y las organizaciones que no dejaron de resistir un minuto durante la dictadura, porque tampoco pensemos que se acató obedientemente la situación, y de distintas formas, algunas muy chiquitas, de solidaridades muy pequeñas, que bueno, la Turca siempre cuenta algunas anécdotas preciosas, hasta los abogados que presentaban los habeas corpus, las madres de Plaza de Mayo que hacían la ronda todos los jueves. Había un movimiento en nuestro país que intentaba dar cuenta de lo que estaba sucediendo en los campos de concentración. Cuando en plena crisis económica el movimiento obrero empezó a organizarse, y empezó a organizarse por sector, por rama, y empezaron las huelgas, los paros, y llegamos al 82 con la huelga general por paz, pan y trabajo, ¿no? Ese momento tan importante para nuestra historia, donde el movimiento obrero organizado salió a la calle en plena dictadura e intentó llegar a Plaza de Mayo, y durante 6 horas estuvo peleándole a la policía en plena dictadura militar, reagrupándose y volviendo y siendo reprimido y volviendo a retroceder y volviendo a intentar entrar a la plaza, ¿no? Durante 6 horas en la ciudad de Buenos Aires. Y el escenario se completa con la guerra de Malvinas, y que se pierde la guerra de Malvinas, y en ese escenario, con un movimiento obrero que empezaba a levantar cabeza, con un movimiento de derechos humanos que venía horadando la piedra, digamos, y con lo que termina siendo la derrota de Malvinas, empieza a discutirse la apertura democrática, ¿no? La posibilidad de tener elecciones. Y esa posibilidad de tener elecciones, que uno hoy cuando lo mira, cuando lo mirábamos de chicos mi generación, desde la revista Villique en Anteojito, o cuando lo mirábamos en La República Perdida o en el manual Capelú de historia, parecía que los militares en un determinado momento habían dicho, bueno, está bien, vengan ustedes, y Alfonsín había ganado mágicamente las elecciones, y habíamos recuperado la democracia. Y sin embargo no fue tan así el proceso, porque hubo toda esta lucha, y se construyeron distintos espacios, la multipartidaria, la multisectorial, las murgas movilizadas, distintos sectores reclamando la apertura de las elecciones, y los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes en particular con una exigencia hacia los candidatos de, bueno, ¿y qué van a hacer con esto? ¿No? ¿Qué van a hacer con esto que sucedió durante la dictadura? Y en esa presión que empezaron a meter los organismos de derechos humanos es que Alfonsín construye su propuesta inicial, que era juzgar a los que habían dado las órdenes de la represión y a quienes se habían excedido en el cumplimiento de las órdenes, pero dejando sin
sin castigo a quienes simplemente, así decían, simplemente, como si fuera tan simple, habían cumplido las órdenes en los campos de concentración. Es decir, que esa propuesta, ya desde la propuesta misma uno identifica la capacidad del movimiento organizado de presionar a esos candidatos para decir, bueno, si vos vas a venir a pedirme mi voto, decime qué es lo que vas a hacer con esta situación, ¿no? Y cuando se llega al juicio a la Junta, primero se arma la CONADEP, ¿no? La CONADEP fue toda otra discusión, que tampoco es lo que nos muestra la película exactamente. Estaban los organismos exigiendo una comisión bicameral para que fuera vinculante, para que tuviera un peso institucional. Alfonsín quería una comisión de notables. Finalmente terminó siendo una mixtura donde había representantes de las cámaras y también estaba acá el amigo de la turca, Ernesto Sabato, y otra cantidad de intelectuales. Y esa mixtura, sí, claro, si empezamos con la lista, construyeron ese nunca más, ese informe que le entregan a Alfonsín y que con eso se construye luego el juicio a la Junta, ¿no? Que también fue un momento, llegar hasta el juicio a la Junta, fue un momento de un montón de tensiones, de presiones de los militares porque no se hiciera el juicio, de presiones de las organizaciones de derechos humanos porque se juzgara a todos los responsables, ¿no? Cuando el juicio arranca, primero habría que decir que antes, para que el juicio arrancara, hubieron dos decretos, el 157 y 158, que se ordenaba el juzgamiento, y el 157 ordenaba el juzgamiento de los principales responsables de las organizaciones populares armadas. Sí. Es decir, y el segundo, el 158, era el que mandaba a juzgar a los responsables, a las cúpulas de las distintas juntas de gobierno, ¿no? Y ni siquiera a todas, de las primeras tres. Y ese orden ya nos decía algo, ¿no? Nos decía, bueno, lo primero que había que juzgar era a las organizaciones populares armadas y después íbamos a juzgar a quienes habían tomado el poder y habían instalado un sistema de campos de concentración en nuestro país. Pero cuando empiezan las investigaciones, la justicia militar era la designada en hacer el juicio a la Junta, y como la justicia militar no avanza y termina diciendo que las órdenes habían sido válidas y habían sido manifiestamente legítimas, la justicia civil absorbe esa causa en la Cámara de Apelaciones, que ese es el juicio, ese es el juicio que vemos en esa película de 1985, ¿no? Con Batman y Robin a cargo de la investigación. Para que llegara Batman y Robin, había abajo una cantidad de fuerza impulsando que no dejaba a que ninguno de esos operadores judiciales o operadores estatales dijera, bueno, mejor dejémoslo, ¿no? Frente a cada uno que se paraba en el espejo y decía, bueno, capaz que mejor dejémoslo, había una madre, un sobreviviente, un compañero diciendo, si lo dejás, se pudre. Y esa presión fue la que logra efectivamente que la Cámara de Apelaciones desarrolle ese juicio. Cuando arranca ese juicio, arranca con una movilización de los organismos de derechos humanos que respalda el juicio, apoya el juicio frente a las presiones militares, pero cuya consigna central era juicio a todos los culpables. Es decir, que había un apoyo, que se valoraba, que se le hacía frente a las presiones militares que no querían el juzgamiento, pero no se dejaba de reclamar que se quería el juicio a todos los culpables y de marcar que este juicio no era el que los organismos estaban pidiendo. Cuando el juicio a las juntas termina y la Cámara tiene que emitir la sentencia, es una sentencia muy polémica, ¿no? Los que vieron la película, sí, se acuerdan del niñito diciéndole a Darín, pusiste preso a Videla, ¿no? Y Darín ofuscado porque había una cantidad de absoluciones importantes y muchos de los genocidas tenían penas bajas. Pero lo que la película no pone sobre el relieve, aparece muy levemente y casi que solo para entendidos, para los que andamos en el monotema, es el considerando número 30 que tenía esa sentencia. En ese considerando, la Cámara de Apelaciones decía que se habilitaba la investigación de jefes de zona y subzona en todo el país. Y eso echaba por tierra
aquella propuesta de Alfonsín de juzgar solamente a los responsables, a los miembros de las 3 juntas militares y a los que se habían excedido en las órdenes. Acto seguido empieza a haber un montón de presiones militares porque se les venían encima las denuncias y se empiezan a abrir las investigaciones en distintos tribunales del país, incluso menos conocida, es menos hitera, digamos, pero la causa 44 en La Plata, en el circuito Camps, logra sentencia en el 86 antes de que vengan las leyes de impunidad, ¿no? Y frente a las presiones militares, Alfonsín dice, bueno, mandemos una ley que ponga un límite, acotemos el proceso. Alfonsín estaba obsesionado, concentrado en que ese proceso terminara, empezara y terminara, que hubiera justicia, pero que pudiéramos dar vuelta a la página. Y manda la ley de punto final que establecía un periodo de 30 días que terminó extendiéndose, en el cual había que presentar todas las denuncias y los juzgados tenían que, además de eso, no solo tomar las denuncias, sino que definir los procesamientos de los que estaban siendo inculpados por esos testimonios. Eso se define muy poco antes de que arrancara la feria judicial en enero. En Argentina la feria en enero, la justicia descansa, se van de vacaciones todos y no se mueve nada. Y en ese contexto, los organismos salen a colaborar con la justicia, con los tribunales, colaborar con muchas comillas, acompañando a los testimoniantes, ayudando a generar las denuncias, ayudando a ordenar los expedientes, presionando para que efectivamente se avanzara sobre los procesamientos, y la justicia termina suspendiendo sus vacaciones por primera vez y por única vez en nuestra historia, y empiezan a trabajar todos los días 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? Ese proceso, esa gesta, podríamos decir, es lo que hace que cuando termine el periodo del punto final haya 400 veces más de denuncias incorporadas dentro de los expedientes, ¿no? Y es eso, en todo caso, perfecto, ya voy cerrando, es eso en todo caso lo que hace que se avancen y que se incorporen un montón o que se abran un montón de esas causas. Cuando viene el punto, la obediencia debida, un poquito después, lo que hace la obediencia debida es retrotraer la situación a aquella vieja propuesta de Alfonsín del 83 de juzgar solamente a los responsables de las cúpulas militares y dejar por fuera de la justicia penal a los mandos intermedios. Esto que yo acabo de contar, que en la historia oficial aparece solamente contada desde las políticas públicas, nos marca una capacidad que tiene el pueblo argentino, una capacidad que tenemos de organizarnos, de pelear y de encontrar formas y de encontrar grietas y de encontrar el pequeño hueco donde no nos damos cuenta que encontramos. En el 86 llegamos a la propuesta que quería Alfonsín en el 83 y sin embargo el camino recorrido hacía que esa misma propuesta, esa misma política no fuera lo mismo. Que no fuera lo mismo tener solamente a los comandantes enjuiciados en el 86, después de haber hecho todo ese recorrido, que haberlo aceptado en el 83. Porque habíamos aprendido otra cosa. No solo que estaban enjuiciados y condenados los comandantes en el 86, sino que habíamos aprendido nosotros que se podían enjuiciar, que podíamos pelear, que podíamos abrir los juicios y podíamos exigir juicio a todos los culpables. Cuando en el 89 y el 90 vinieron los indultos y se cerró ese primer momento de juzgamiento, la lucha contra la impunidad no cesó justamente porque había un aprendizaje de la lucha anterior que nos decía que eso era posible, que habíamos sido capaces de construir eso y que entonces no había razón por la cual no pudiéramos volver a hacerlo. Me parece a mí, podríamos seguir esto con las décadas que vinieron después, pero ya no lo voy a hacer para no irme al cuerno con el tiempo estipulado,
Pero me parece que eso es el aprendizaje mayor que nosotros podemos hacer en términos de lo que es el proceso de memoria, verdad y justicia, que es nuestra propia capacidad de construirlo, que es un proceso que no nos regaló nadie, que no está solo compuesto por políticas de Estado y que esas políticas de Estado fueron conquistadas, que los derechos no son, como dice mi ley, frente a cada necesidad hay un derecho y entonces son infinitos, los derechos se conquistan. Frente a cada necesidad hay una falta. Para que esa falta se convierta en derecho, hay que organizarse, hay que pelear y hay que conquistar ese derecho. Ese ejercicio de la conquista de los derechos, creo yo, que es en todo caso el aprendizaje que podemos recuperar para los tiempos que se nos vienen.